No sé hasta qué, Entonces, no sé hasta qué parte me escucharon porque después que estuve hablando eh, se desconectó. usted iba a empezar a decir que después de los 70, antes de eso sí, no se hablaba de la bulimia y la anorexia. Ah, ok, gracias. De todas maneras, yo estoy haciendo una mini grabación, así que va a quedar allí, ¿no? Pero bueno, sí, no se hablaba de la bulimia y la anorexia en esa época y en Panamá hasta los 80, porque se obligó de todas maneras a la gente a tener un físico. En la bulimia las personas comen mucho y vomitan para mantener un físico. En la anorexia la persona no come. Estas personas se le creó, o sea, si nosotros hacemos realmente un experimento social importante, podemos comprobar que en otras épocas las personas comían como comían y no había ningún problema con el físico, sino hasta cuando se comenzó a decir que teníamos que tener, comenzaron a hacer programas de ejercicio, programas de salían las mujeres todas flacas, etcétera, se comenzó a presionar la sociedad a que tenía que verse de un físico. Entonces, los que no podían lograrlo, entonces llegaron al extremo de enfermarse, de tener trastornos mentales, y en este caso trastornos que ahora se les llaman alimentarios de la alimentación, para poder tener ese físico. Y se logró hasta ese nivel que mucha gente, ahora, si usted nota, casi de los 90, 95, ya entrando a los 2000, hubo una presión social de que ya no se hablara de talla cero, de que no se impulsara a la gente de esa forma, que se volviera a comer saludable, etcétera. Y ahora ya hemos logrado salir de ese bache tan feo en el que estuvimos, que nos obligaron a parecer que estábamos o que teníamos que tener un estado físico. Esa es una de las cosas que son insoportables de esta sociedad. Si no es el físico, es el dinero, si no es el dinero, es la posición social, el carro, la ropa, la fama, el dinero, una serie de cosas que imponen. Entonces, eso causa también, si usted lo analiza seriamente, eso causa una serie de trastornos o de problemas sociales porque las personas no se adaptan a esa realidad. Lo han visto, lo han notado, ustedes que son bastante jóvenes, ¿qué han visto que la sociedad imponga que pueda crear más problemas emocionales? Disculpe, profe. Quería darme respecto a lo que, como lo impone la sociedad, pues. Está el tema de que las personas muchas veces cuando ven a una mujer o un hombre gordito, este, le meten como es, ah, hacen como que la autoestima se le baje, pues, pero entonces están como decir, un hombre tiene que estar físicamente fuerte, con sus pectorales y todo esto, pero también en el lado de la mujer que siempre como que tener las caderas anchas, las piernas, o sea, con bastante, decir, la masa muscular o la cintura pequeña y siempre se imponen estas cosas, pero en el ámbito de las personas que son más gorditas, pues se les baja la autoestima por decir que simplemente ellos no se ven bien por tener un poquito más de rellenito, pues. Y Claro, entonces, también en el ámbito de las personas que somos flacas, delgadas, que nos dicen como que, que porque tú estás flaca, tú no comes nada, que tienes que comer más, que, o sea, en mi caso a mí me molesta bastante porque yo soy una persona delgada y siempre se me dice como que no, que tú nunca comes y no sé qué, o sea, yo puedo comerme hasta 2 platos de comida y por mi genética, yo no subo de peso ni nada. Y entonces la verdad es que la sociedad tiene que cambiar esa mentalidad y aprender a aceptar el físico de la persona, eh, sea gordito o sea delgada, porque muchas veces, no por ser flaco o por ser gordito, significa que ya estés padeciendo de alguna enfermedad alimentaria. exacto, Y así creo es, que tienen que cambiar bastante la mentalidad con respecto a eso. así es. Y yo quería, ya voy Angie, yo quería realmente que habláramos de eso, es porque ustedes están sometidos a esa sociedad
y tienen además quizás eh, todavía no la madurez suficiente para soportar la situación y se mantienen. Pero como psicólogos nosotros debemos contribuir a ir bajando esos niveles de pensamiento, de ideas, tratando de lograr que las personas comiencen a aceptarse. Yo no estoy diciendo con eso que si usted está sobrepeso o tiene enfermedad mórbida, que ya es obesidad mórbida, que se refiere a enfermedad de la obesidad también es una enfermedad, no haga ejercicio o no coma saludable o no busque ayuda. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de una aceptación de amarte a ti mismo, y amarte a ti mismo implica cuidar tu salud. Así de simple. Pero que ese cuidado de la salud no es que obedezca a que yo, siendo de un peso X, yo tenga que ir necesariamente a un peso que me están obligando a tener, o a un cabello que me están obligando a tener, o a unos ojos. O sea, que digan que hay un físico al que yo tengo que aspirar, aunque yo no lo tenga. Porque realmente los seres humanos somos diversos. Entonces, es la autoestima, que es a lo que tú te referías hace un rato, es a la autoestima. Nosotros tenemos que tener suficiente autoestima y por el otro lado, investigar. El conocimiento, jóvenes, es el conocimiento lo que nos hace libres. O sea, si usted no es ignorante, o sea, usted no ignora cosas, si usted sabe, primero, que los seres humanos somos antropológicamente diferentes, que nadie es igual a nadie, entonces no existen modelos. Esos modelos que nos han presentado desde hace muchos siglos, que nos han presentado en sociedad, no son verdaderos, no existen, solo son ellos, en un simple estilo. Entonces no pueden crear ropa o cosas para ese tipo de personas. Por eso se hicieron muy famosos también las personas que comenzaron a crear ropas para gente más gorda o que tenía más peso, porque son la realidad. Que las personas más gorditas se tengan que cuidar, eso depende también si realmente están enfermos o no, si son mórbidos o no, o los colores de piel, o etcétera, una serie de cosas. Dime, Angie. Ok, bueno, yo siento que otra cosa también, a mi punto de vista, es la vestimenta. El Sí, hecho de que hay algunas personas que lastimosamente no tienen que ponerse y otras personas les regalan ropa usada y las personas que dicen, ay, no, mejor no meterse con ella o mejor ignorarla. Aunque tenga una buena opinión y se viste de una manera mal o se vea que es una ropa usada, esto la gente por el tan solo hecho de estar vestida de esa manera, su opinión no vale. Y lo he visto mucho porque yo soy una persona muy sencilla y la verdad yo me he visto mal, pues. No como todo el mundo que si es zapatilla de marca, camisa de marca, pantalones de marca, todo lo demás. Entonces, a mí también muchas personas, algunas personas como que me apartaron en su momento, pero luego se dieron cuenta que yo jamás me dejé intimidar por eso. Y así siento que también eso es algo que está afectando, porque si yo fuera una persona de baja autoestima, claro que yo caigo en depresión, porque me están rechazando solamente por mi vestimenta. eso que estás diciendo, Angie, es lo que quiero establecer. eh, y como psicólogos, esa es nuestra función. Primero, claro, está con nosotros mismos, llenarnos nosotros de nuestra propia autoestima, porque nosotros no podemos ayudar a nadie si nosotros no tenemos autoestima bien, o fortalezas, nuestras fortalezas establecidas para entonces trabajar con otros. Primero hay que cuidarse uno y luego pues poder hacerlo con los demás. Es vital que estemos claros que no existe un modelo de nada, ni modelo de cabello, ni modelo de físico, pero la sociedad lo ha impuesto. Se vuelve ridículo. Por ejemplo, hoy, casualmente en el Twitter, ahora que ya empezó las lluvias, un señor puso la foto de un presentador, puso la foto y dice, cuídense, que el tiempo está feo. Entonces, él está feliz haciendo el chiste, ¿no? Porque está diciendo que el tipo es feo, ¿no? O que eso es lo que representa, ¿no? Entonces, eh, mucha gente le contesta haciéndose también el chiste, y una persona le dice de que cuidado, comienzan a salirte los del tema este del bullying.
Ahí sí ya no pude dejar de contestar y le contesto a la persona que no es un tema de bullying, es un tema de ignorancia, pero de ignorancia supina, aunque yo trato siempre de no ser grosera, porque para enseñar hay que enseñar con tranquilidad y con paz, eh, si no tampoco estamos haciendo nada. Sin embargo, es espeluznante ver cómo la persona, ella misma, ella misma, le llama al otro así, porque entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Que él se considera lindo, por ejemplo? Eso significa que ya tiene un problema, porque si yo me considero lindo, en comparación con la otra persona, yo soy la que tengo el problema. O sea, yo me puedo considerar linda, pero linda para mí. Que yo me vea a mi espejo y me diga, oye, qué linda estás. Pero que yo me considere más linda porque el otro es feo, el problema es mío. O sea, algo pasa conmigo en mi autoestima. Entonces, ¿o qué? Denigrar a una persona es chistoso. Por eso es que dicen que esta sociedad nueva es de cristal, porque no sé si ustedes alguno ha visto de los picapiedras. Yo volví a verlos ahora que vi que los habían puesto todas los episodios los habían puesto en HBO y me puse a verlos de nuevo. Yo crecí viendo los picapiedras, las picapiedras son de los años 60 y a mí me llama mucho la atención que ahora que los veo, yo no los soporto. Y en ese tiempo yo me reía y era chiste y todo, y ahora no lo soporto, porque dentro de la casa que llamaban familia, se abusan entre ellos verbalmente, entre los dos se faltan el respeto, continuamente, es capítulo tras capítulo, entre ellos dos, y entre los cuatro, porque siempre es la pareja de Pedro y Vilma, y la otra pareja de Pablo y Betty, y entre ellos se hacen cierto maltrato, y Pedro le hace mucho maltrato a Pablo. Pero nosotros no lo veíamos así, parecía algo tan normal. Por eso es que dicen que esta sociedad de cristal, no, lo que esta sociedad hizo fue despertar y darse cuenta de que es un absurdo tener que permitirle a otro sus chistes absurdos. Por ejemplo, el señor Poveda, cuando comenzó su fama de ser muy chistoso, él se burlaba mucho de los viejitos, era constante, era una cosa terrible. Se burlaba de los viejos, se burlaba de las mujeres, se burlaba de los borrachos, de las personas cuando habla de borrachos, nosotros estamos hablando de una enfermedad, que es la enfermedad del alcoholismo, de las personas transexuales, etcétera, de una serie de cosas. Entonces, todo es ignorancia. Cuando tú conoces, cuando tú haces lectura y tú conoces que el mundo es variado, que la sexualidad no es binaria, que es variada, que las razas son variadas, que la forma de vestir, de hablar, todo es variado, comienzas a entender, comienzas a tener capacidad y si te elevas como sociedad, si te elevas como persona y si psicoevolucionas. Allí sí, cuando ya tienes un respeto profundo por el otro. Eso pasaba, por ejemplo, con eh, el síndrome de Down. En mi época se les maltrataba muy feo al síndrome de Down. Hoy en día nosotros sabemos que el síndrome de Down solo es un defecto genético en la trisonomía 21 y que eso, la trisonomía 21, que es algo que él no controla, nadie controla, nadie puede ir a ese punto genético y hacer que no pase, simplemente pasa. Entonces, si yo no puedo controlar cómo yo nací, con el pelo que nací, si yo no puedo controlar eso, ¿por qué se burlan de eso? E incluso eh, yo he oído personas que se burlan de la condición de pobreza de alguien o de la condición de que son huérfanos. O sea, ¿quién quiere ser huérfano? ¿Quién quiere ser pobres? Nadie se busca eso. Burlarse sobre algo que tú no puedes cambiar o que forma parte de ser es ignorancia, ignorancia supina. Ahora, también es ignorancia supina que una persona quiera ponerse el pelo verde y que yo me moleste por eso. O sea, la persona tiene derecho a ponerse el color de cabello que quiera. Ese es su derecho. Si a mí no me gusta, bueno, yo no me lo pinto. Pero yo no tengo por qué decirle a la otra persona que parece un payaso o que esto, porque vamos a ser claros, vamos a quedar claro aquí, para poder fortalecer nuestra personalidad. Cuando usted vierte críticas hacia otra persona, hacia afuera, cuando usted las vierte, que quede claro,
Es usted el que tiene el problema, es usted. El ser humano, el ser humano extraordinario, sano, abierto, difícilmente se pone a criticar a otro ser humano. No estoy diciendo que seamos perfectos y que a veces no se nos salga alguna cosa o que lo pensemos, pero de ahí a violentar la paz de otra persona por nuestras ideas, de ahí a hacer eso, entonces sí hay un camino muy doloroso y muy triste que no debemos caminar porque nosotros somos entonces quienes tenemos el problema. En ese sentido, es que la psicología experimental ha tratado de observar la conducta humana y de poder entender las conductas agresivas, las conductas autodestructivas, las conductas destructivas, no las solo las auto hacia uno, sino destructivas hacia otro, entender mucho por qué el ser humano tiene la capacidad de ser tan sublime como de ser tan malo, por muchos experimentos y por mucha observación que se ha dado y que nosotros seguimos dando. Solo que hoy en día sí tenemos cuidado sobre los experimentos, utilizamos métodos científicos, éticos y morales, tenemos consentimiento informado para que la persona sepa y tratamos nosotros mismos, los psicólogos, primero de fortalecernos nuestras estructuras emocionales, de ser lo más estables y sanos posible, porque si no estamos sanos y estamos lo más posible, no le podemos dar a los otros lo que ellos requieren. Para ser un verdadero profesional de la psicología o un clínico, cuando ya nos convertimos y hacemos una maestría en clínica, nos dan todo un trabajo ético para poder, porque usted puede ser alguien que igual como sucedió con el experimento de Juanito o con el de Stanford, siendo aún grandes profesionales, podemos maltratar y hacerle daño a otro ser humano si no sabemos las normas éticas, si no sabemos realmente que tenemos que estar fortalecidos nosotros. Nosotros no le podemos dar ejemplo a nadie que vamos a atender de nuestra vida. Decir, es que yo pude, tú puedes. Jamás. Un psicólogo no pronuncia esas palabras nunca. O hablar de su religión y que por eso usted va a evangelizar al otro cuando viene a buscar ayuda profesional. No, jamás. Su vida personal no se mezcla con la terapia psicológica o con los programas terapéuticos que usted vaya a dar. Mucho, es mucho trabajo que hay que hacer. ¿Hay alguna pregunta más que tengan con respecto al material, tema? Quiero comentar algo. Dime, Génesis. Ok, aclaro que solamente es mi pensamiento, pero yo siento que un vivo ejemplo de la sociedad, o sea, como plasmado en una persona, puede ser en los asesinos seriales. Porque, ok, la persona no es que sepa fingir bien su vida. Siento que es que saben amoldarse a las demás personas o aparentarlo bien. Porque por lo menos yo estoy en una serie de amigos que no he investigado si es de la vida real, basada en hechos reales, pero uno de los asesinos explicaba que él había matado a muchas mujeres, incluidas a sus abuelos, su mamá también, y que él dejó pruebas, dejó pistas para que se lo llevaran a él, pero los policías pensaban, pero nunca lo interrogaron bien, porque lo veían como una buena persona, como un hijo que amaba a su mamá. Incluso él se hacía amigo de los policías. Entonces, él se marchó por 2 semanas esperando a que lo buscaran. Entonces, él se molestó tanto de que no le hayan, o sea, no lo asociaron, no lo hubiese asociado con los crímenes, que él solo se entregó. Y él se molestó porque él veía que no funcionaban bien. Entonces, siento que es así, que muchas veces, no tanto en los asesinos, sino como en uno, nosotros nos acomodamos a las demás personas, por lo menos. Yo soy una persona gordita, pero si veo a una persona que no le gusta cómo me visto, que me acomoda lo que me pueda quedar, intento buscar algo semejante a lo que la otra persona tiene. O digamos, si soy una persona que no me gusta salir, pero tengo amistades o conocidos que les gusta, me obligo a hacerlo para caerles bien. Y eso es lo que básicamente, no tanto los asesinos, sino como todo hacemos. Y por eso que a veces no nos damos cuenta de las cosas, porque nos hacemos de la vista gorda, como dicen, porque ya nos parece común, ya es algo normal, por lo menos.
muchas personas dicen, va a la iglesia, no puede ser un asesino. Y me dice que no. O va a la iglesia, no puede hacer bullying, no puede golpear, no, es un buen padre, es una buena madre. Pero en realidad tenemos que ver más allá. Yo siento que la misma sociedad nos ha vuelto personas ciegas, que simplemente vemos lo que queremos ver y no lo que hay más allá. Se llama estereotipos. Y para cuando le, Eso. cuando le vayan a preguntar siempre, como psicólogos, la respuesta siempre es esa. Nosotros hemos creado estereotipos. Por ejemplo, los estadounidenses, le doy un ejemplo básico, los estadounidenses todos creen que todos los eh, latinoamericanos somos iguales. O sea, ellos piensan que desde México hasta la Patagonia, todo le gusta la salsa. Punto. Porque así es los latinos. Eso es falso, porque México tiene su música especial, Panamá tiene su música, Argentina tiene su música. Es decir, los latinoamericanos no somos iguales todos los latinoamericanos. Pero ellos tienen, igual ellos también hacen con los europeos lo mismo, ellos también creen que los europeos son iguales, mientras que hay mucha diferencia entre un francés, un ruso o un español, por ejemplo. Entonces, pero ellos crean esos estereotipos. Los estadounidenses son las personas que más comúnmente estereotipan todo. Para ellos todo el mundo tiene que ser de una forma, un estándar. Ellos sí son bien conductistas. Ellos fueron los creadores del conductismo, en donde una persona tiene que ser te mandan el mensaje de cómo debe ser tu cuerpo, cómo debe ser tu cabello. Entonces, cada persona que se sale un poco de eso, ellos le hacen bullying, lo maltratan, abusan, y por eso que tienen una sociedad tan enferma, tan llena de psicópatas, llena de problemas, la población carcelaria más grande del mundo, todos los problemas sociales que tienen a pesar de ser una potencia, etcétera, que las personas se sienten que tienen que aparentar, tienen que tener autos, casas, carros, ser famosos, millonarios, llamar la atención, y entonces hacen lo que sea, lo que tengan que hacer para convertirse en eso, y luego tú ves las mismas películas donde ellos mismos representan que esas personas pueden llegar a tener todo eso, pero ser inmensamente infelices o tener los problemas más grandes del mundo, sufrir de las peores enfermedades mentales, abuso de drogas, etcétera, alcoholismo, es increíble, es estereotipo. Eso no quiere decir que nosotros no somos estereotipados también en América Latina, pero menos. Pero eso que estás diciendo, Génesis, es lo que pasa. Que si no aprendemos a ser independientes, a tener nuestra personalidad, o si no podemos adaptar un momento a un amigo, a una cosa, a un momento dado, pero manteniendo también lo que somos, sin perder lo que somos en un momento determinado, sí, pero es importante que el psicólogo aprenda eso para que él sea útil él, para que pueda ser útil para los otros. Entonces, eso es lo que importa que nosotros estemos observando, lo que ustedes deban estar observando ahora que están todavía estudiando para cuando se conviertan en profesionales. Dime, Sabrina. Sí, profesora, yo quería aportar que, así como dice que los extranjeros, por decirlo, tienen un estereotipo de las personas latinoamericanas, ejemplo, con las mujeres que siempre como que, creo que la mayoría siempre tienen el cabello liso, largo, blanquitas, caderonas, porque siempre se nos pone que el físico, pues, las latinas siempre es como que caderas anchas, busto, no sé, pues, mediano, grande, o cintura pequeña, y también en lo de los bailes. Sabemos que Latinoamérica tiene, cada país tiene su baile, puede ser distinto, o sea, bueno, siempre es distinto. Y en personal yo creo que, bueno, así como nosotros aquí en Panamá o en Latinoamérica también, le tenemos como un estereotipo a los europeos. O por decir, los chicos de Estados Unidos que todos son altos, blanquitos, con los ojos. eh, y también en la parte de que todas bailamos bachata, por decirlo. Siempre he pensado como que no, que por decirlo en TikTok sí he visto bastantes en las redes sociales que los muchachos, porque son la mayoría de los hombres, que dicen como necesito una latina que me enseñe a bailar bachata. O sea,
generalizando en completo que todas las latinas bailan banda, por decirlo así. O como que vi un TikTok una vez donde una muchacha, creo que era de México, que conoció a un muchacho de Corea. Como que él le decía a ella que ellos allá en Corea como que le, por decirlo, como que nos conocen a nosotros latinoamericanos porque nosotros, no sé si sé la palabra, que no, ningún país, por decirlo, ningún país en Latinoamérica tiene una buena economía y que todos son pobres. Mm. Que se Sí, dice bastante en lugares así del extranjero que siempre como que no, que los latinoamericanos son pobres, que no tienen para esto, que no para lo otro. Y la verdad, así como nosotros acá podemos decir también que le ponemos que en Europa que todos son guapos, que si los de Italia son los más guapos o que los rusos, cosas así, pues que sí, la verdad es un toda la estereotipo. sociedad la crea, tanto nacional e internacional. O sea, es un estereotipo físico, porque realmente pueden ser muy altos, muy guapos, lo que creas, pero no necesariamente ni buenos, ni inteligentes, ni capaces, y todo ese tipo de cosas, o buena persona. Entonces te dejas llevar por el físico y después te das la sorpresa. Y eso nos pasa aquí incluso, yo también lo veo aquí, no solamente con los extranjeros, con el que generalmente las personas se enamoran o se unen, bueno, más bien se hormonan con otra persona que realmente solo es por el físico, porque está muy bonito, porque tiene alguna cosa, y después te das cuenta de que estás con una mala persona, con un problema en poco tiempo. Esto es cuestión de 3 meses, 4 meses que te das cuenta, 6 meses a lo sumo que te das cuenta que está mal, que es un estereotipo. O sea, que te creaste fue una expectativa. Entonces, miren, me queda muy poca batería, lamentablemente me da mucho dolor. Eh, Odio terminar una clase sin haber podido avanzar mucho más, pero realmente, y no tengo para conectar, es decir, todavía no ha llegado la luz, no tengo nada, ni siquiera tengo la batería, yo generalmente tengo la batería para conectar, pero tendría que conectar las dos cosas. Tengo una computadora tomando el vídeo y tengo así que pues no tengo para las dos cosas. Igual si se me acaba una, se me acaba la otra. Así que lamento mucho esto. Lo que podemos hacer, si lo tienen a bien, es que podamos reponer en algún momento más este tiempo, en otro momento. Lo malo es que, como ya les decía, que había una programación y que ya había, yo tengo 6 grupos y ya este sábado comienza un diplomado que tengo que ir, que es con las personas del CENIAF. Le estamos dando una capacitación UDELAS al CENIAF. Así que bueno, lamento mucho pues que tengamos que salir de la clase. Yo les mando la grabación.